la semana pasada nos habíamos quedado en la descripción del escudo de Aquiles, ¿vale? Pero llegamos al escudo de Aquiles detrás de una trama. Recordemos que Agamenón había secuestrado a la hija del sacerdote, a Criseida. Los dioses habían castigado a Agamenón por semejante impiedad, enviando pues, una peste o cualquier tipo de porquerías cósmicas a los griegos. Hay una reunión de jefes. Aquiles propone que Criseida sea devuelta a su padre. Agamenón, que es el jefe militar, no nos olvidemos, y probablemente el más rico de todos los jefes militares, el que tiene el oikos más grande y la mayor cantidad de soldados y de barcos, pero no es un rey. Es rey en su ciudad, es rey en su sitio, pero no manda sobre el resto de los jefes militares. Agamenón tiene que prestar atención a la voz, a lo que se dice en la asamblea. Y en esto la Ilíada nos da una lección que, pasando los milenios, sigue llegando hasta nosotros. El poder no se mantiene sin consenso. Y Agamenón sabe que, siendo el militar más poderoso, él de una manera o de otra tiene que oír al resto de sus iguales y necesita ese consenso. Para poder continuar con ese consenso, Agamenón da su brazo a torcer. Acepta a regañadientes la propuesta de Aquiles, entrega a Criseida, pero dice: a mí me tenéis que compensar. Y puesto que la idea de Aquiles ha sido tan original, pues que Aquiles me compense entregándome a su esclava favorita, a Briseida. Aquiles no puede oponerse. Pero Aquiles sabe que lo que está haciendo Agamenón es humillarle. Humillarle además delante de sus iguales. A él, que es el más valiente, el más fuerte, el más rápido de todos los griegos, él tiene que tragarse ser humillado públicamente por el gran jefe Agamenón. Y Aquiles pilla un cabreo espantoso. Es decir, Aquiles dice: bueno, muy bien, está bien, te quedas con Briseida, pero la guerra la sigues haciendo tú solo. Yo me vuelvo a los barcos. Ante el agravio que sufre Aquiles por la arbitrariedad de Agamenón, su madre protesta ante los dioses, su madre Tetis, recordemos, protesta ante los dioses, y Zeus le acepta que lo que ha hecho Agamenón es una porquería, y por tanto los griegos van a ser condenados a perder todas las batallas ante los troyanos hasta que Aquiles vea satisfecha su justa reclamación, ¿no? El agravio que ha recibido. Este es el entorno, digamos, en el que comienza esta historia. Y a lo largo, a partir de este momento, empiezan a desencadenarse, digamos, todo el resto de la trama, a lo largo de la cual, durante la primera parte de la obra, los troyanos van apalizando a los griegos, y Héctor, como jefe de los troyanos, termina plantándose directamente ante las naves de los griegos en medio del campamento y amenazando con prenderle fuego a las naves de los griegos. Los griegos están desbordados, en ausencia de su héroe Aquiles, que está tranquilamente en el barco mirando cómo apalizan a sus compañeros. Los griegos están completamente desbordados. Su gran amigo Patroclo le pide ayuda. Aquiles le dice que no, que esa guerra no es la suya hasta que no encuentre satisfacción. Los jefes militares le dicen a Agamenón: por favor, da tu brazo a torcer, concédele la satisfacción a Aquiles, que no, que sí, y Héctor sigue haciendo estragos con los troyanos entre los griegos.
Patroclo le pide, decíamos, le pide ayuda a Aquiles y se le ocurre a Patroclo una estrategia de engaño. Por cierto, muy parecida a la del Cid Campeador, o digamos con ciertos visos, ¿no? Similares a las del Cid posteriormente. Piensa Patroclo, si me visto con la armadura de Aquiles, que recordemos que es una armadura de cuerpo completo, casco, pectoral, protección en las piernas. Si me visto con la armadura de Aquiles, los troyanos van a creer que Aquiles ha vuelto al combate y de esa manera huir espantados. saldrán, claro, en cuanto a la armadura, no Aquiles, en cuanto a la armadura de Aquiles pisa el terreno, los troyanos van a salir en espantada, ¿no? ante la fiereza de esta mala bestia que era Aquiles, ¿no? El asunto es que, claro, Patroclo se pone la armadura y efectivamente, en cuanto Patroclo aparece en el campo de batalla con la armadura de Aquiles, se produce la desbandada troyana y Patroclo, ensoberbecido por la camiseta que llevaba, él creía que por llevar la camiseta del Real Madrid, por llevar la camiseta del jefe, digamos, combatía igual que el jefe, ¿no? Sí, claro, y él entonces se pone a perseguir a los troyanos hasta los muros de la misma Troya, ¿no? Con todos sus hombres. Y eso que Aquiles le había advertido, desde echa a los troyanos del campamento, pero no se te ocurra seguirles, no les sigas, no les provoques. La disuasión de la armadura es limitada, no sigas a los troyanos. Pero Patroclo cree que los troyanos son cobardes, que se van, que huyen, y él, ensoberbecido, va detrás de aquellos. Hay un designio divino, lo recordaréis. Los troyanos van a ganar todas las batallas hasta que Aquiles reciba satisfacción. Cuando Patroclo se planta ante las murallas de Troya y los griegos están a punto de entrar en la ciudad, la diosa protectora de Troya le quita a Patroclo la armadura y se destapa el engaño, y Héctor recompone las fuerzas y mata a Patroclo. Al matar a Patroclo se produce el tumulto, la desbandada entre griegos y troyanos, un desorden completo en el que empieza la gente de Héctor a querer llevarse el cadáver de Patroclo para poder hacer escarnio con él, y los griegos que hacen todo lo posible por recuperar su cadáver. 3 veces intenta Héctor arrastrar el cadáver de Patroclo, 3 veces intentan los griegos sacarlo, 3 veces trata de intervenir Aquiles para recuperar también el cadáver de Patroclo. Recordemos que como no tiene armadura, se viste con una piel de cabra, ¿no? Se viste con... se fabrica una égida y un casco con pieles, bramando como un toro se planta ante las murallas, y ante los bramidos y la presencia de Aquiles, que ahí sí los troyanos le reconocen, finalmente pueden recuperar el cadáver y llevárselo. Aquiles está enfurecido. Han matado a su mejor amigo. Han matado al hombre que él más quiere. Toda la furia, toda la indignación que Aquiles siente ante Agamenón pasa a un segundo plano, y ahora el nuevo objeto del odio de Aquiles es Héctor. Pero Héctor está armado, está en Troya,
y Aquiles es el más grande de los soldados griegos, pero no tiene armadura. No tiene armas. Las ha perdido Patroclo. Y entonces su madre va en busca del gran herrero, del gran dios de los industriales, de los autónomos herreros griegos, y le encarga que le fabrique una nueva armadura a la altura de la dignidad de su hijo. Y vimos entonces la semana pasada, y así creo que fue donde nos despedimos, sí. Vimos en el canto 18 de la Ilíada, entre los versos 468 y 614, vimos la descripción que hace Homero del escudo y de las armas que fabrica Hefesto para Aquiles. Comparto pantalla y continuamos desde aquí. Recordemos que en ese escudo impresionante que le fabrica Hefesto, recordemos que en ese escudo tremendo hay distintas zonas en las que Homero se explaya en la descripción y que son tremendamente interesantes desde el punto de vista de cómo era el mundo tal como lo veía Odiseo, tal como lo veía Homero en tiempos en los que se está redactando o componiendo la Ilíada. Entonces veíamos en el centro del escudo donde están los dioses, el sol, las estrellas, la luna, el océano, ¿no? Alrededor de este núcleo central tenemos dos ciudades, la ciudad de la paz y la ciudad de la guerra. La primera en la que Homero nos describe el funcionamiento de la ciudad con un juicio hay un juicio con unos testigos en los que se está proponiendo un castigo, hay gente comerciando, hay un zoco. Y luego tenemos la ciudad de la guerra, en la que hay dos ejércitos asediando a una tercera ciudad, y esa tercera ciudad está preparando no solamente la defensa, sino estrategias de contraataque contra estos dos ejércitos enemigos. Y alrededor de este mundo de los dioses, alrededor del cual están funcionando ciudades en guerra y ciudades en paz, que es las dos clases de mundo, digamos, que podríamos establecer en la época, tenemos las tres grandes actividades del ser humano. La siembra, la cosecha y uno de los elementos fundamentales de la época, la vendimia, ¿no? Con escenas fantásticas, recordáis, de juventud, de alegría, de belleza, como pocas veces vamos a encontrar en la literatura. Finalmente, tres escenas también magníficas, la de los guardadores del ganado vacuno, la de los guardadores de las ovejas, los pastores, y finalmente la gente danzando. Y alrededor de todo este enorme mundo representado en el escudo de Aquiles, el océano, los confines del universo. Ese río llamado océano que circunda todo lo que existe. Pues bien, con este casco que le fabrica Hefesto, este casco de doble, con cobertura sobre los pómulos y la cresta con el plumaje, su pectoral completo, las piernas absolutamente cubiertas y este escudo de oro, plata y bronce, Aquiles vuelve al campo de batalla. Mientras le están fabricando el traje, Aquiles, Agamenón sigue haciendo lo posible
por conseguir que, por las buenas, por las negociaciones, Aquiles vuelva a la batalla. Y en un intento por reconciliarse, Agamenón lo cubre de obsequios, Aquiles le promete todo tipo de regalos y por supuesto le devuelve a su amada esclava Briseida. Juanra, por favor, lee el siguiente párrafo. ¿Esta reconciliación es ahí? Sí. Esta reconciliación en el campamento de los griegos obliga a los troyanos a ponerse nuevamente a la defensiva, con lo que la sucesión de hechos prevista por Zeus vuelve a ponerse en marcha. Con el regreso de Aquiles, la suerte está otra vez al lado de los griegos. Las tropas avanzan, Aquiles se pone su nueva armadura. De repente el caballo inmortal Xantos puede hablar gracias a la intervención de Hera y le anuncia al héroe griego el destino que le espera. Primero matará a Héctor para luego morir de manos de un hombre y de un dios. Aquiles acepta con orgullo esta profecía y marcha ansioso a la batalla, que pronto se convierte en una gigantesca lucha cósmica, pues Zeus ha autorizado a los dioses a participar en los sucesos y la interacción de hombres y dioses sacude incluso al Olimpo. Los hechos se suceden. Aquiles arroja tantos troyanos abatidos al río Escamandro, que el dios del río se enfurece ante tanta sangre, crece y amenaza con ahogar al héroe. Se necesita de un gigantesco fuego desatado por el dios Hefeso para hacer retroceder las aguas y salvar a Aquiles. Ya vemos cómo, digamos, a partir de la entrada de Aquiles en el combate, los acontecimientos vuelven a su orden natural, al orden preestablecido por los designios de los dioses, pero en ese combate los dioses intervienen a la par de los soldados, a la par de los seres humanos, ¿no? Hasta el extremo de que es el mismo Olimpo el que está combatiendo en el campo de batalla. Unos a favor de los troyanos y otros a favor de los aqueos. Finalmente llega el duelo entre los dos héroes, Aquiles y Héctor. ¿Sigo? No, sigo yo. El dios Apolo ayuda al troyano, evitando que el enemigo de Héctor pueda acercársele. Apolo va generando distintas maniobras de distracción que impiden que Aquiles pueda acercarse a Héctor. Héctor sabe que Aquiles es más fuerte y más rápido que él. Héctor sabe que en un combate singular cara a cara con Aquiles tiene todas las de perder. Pero Héctor es el más grande de los héroes griegos, de los héroes troyanos, perdón. Y Héctor tiene que cumplir su misión, y su misión es la de defender Troya y entablar ese combate en cualquiera de las circunstancias que se le presenten. Y en última instancia, Héctor sabe que, aunque Aquiles sea Aquiles, al final el destino de cada uno está escrito por los dioses. Y eso es algo que ningún ser humano conoce, cuál es ese destino, hasta que no le atropella. Por tanto, Héctor no tiene ningún motivo para pensar, independientemente de saber que Aquiles es más fuerte, no hay ningún motivo que le haga pensar que tiene la batalla perdida. Él va a dar esa batalla hasta el último momento. El destino que está escrito llegará cuando tenga que llegar. Mientras tanto, él va a dar la batalla. Pero Zeus es el que tiene la balanza del destino y a partir de 2 o 3 vueltas alrededor de Troya, la balanza cae
en dirección de Héctor, y Apolo, que estaba protegiéndole, debe retirarse. Ahora es Aquiles quien recibe la ayuda de Atenea. Y la diosa Atenea, para favorecer a Aquiles, lo que hace es acercarse a Héctor disfrazada de su hermano, disfrazada de Deifobo. Cuando Héctor ve a Deifobo, Héctor se siente fuerte. Héctor dice, esto ya es diferente, es decir, Aquiles es más grande que yo, pero Deifobo y yo juntos podemos con Aquiles. Y entonces Héctor se envalentona en el buen sentido de la palabra, y juntos deciden, eso cree Héctor, no sabe que es Atenea quien está engañándole, juntos deciden luchar uno al lado del otro contra Aquiles. En el momento decisivo, igual que había pasado con Menelao y con Paris, en el momento decisivo Deifobo desaparece. Y ahí es donde Héctor se da cuenta de que ha sido engañado. En ese momento decisivo, Héctor toma conciencia de que ha caído en la trampa de la diosa y de que el destino, ese que él no sabía, no podía conocer, ahora lo conoce, ese destino le ha alcanzado. Sabe que morirá. Pero también lo llena de orgullo la posibilidad de morir como un héroe y de saber que esa muerte que va a recibir será recordada por las miles de generaciones que vengan a continuación. Y el troyano cae atravesado por la lanza de Aquiles. Antes de morir, Héctor, cuando la lanza le atraviesa el cuello a Héctor, la lanza de Aquiles, es el único lugar del cuerpo que no lleva la armadura. Héctor va vistiendo la armadura que le ha quitado a Patroclo. El único lugar en el que queda libre es la unión entre el casco y el pectoral. Cuando Aquiles lo lancea de tal manera que no le secciona la garganta. Con lo cual Héctor puede todavía hablar en el momento de la caída. Y antes de morir, Héctor le pide a Aquiles que no sea indigno y que cumpla con sus deberes y que entregue su cuerpo a sus padres. Pero Aquiles está, decíamos, enfurecido. Aquiles está completamente fuera de sí. Aquiles le responde que antes de entregar el cadáver suyo a los padres, lo devoraría él mismo. Él mismo se masticaría el cadáver de Héctor. Y aunque le dieran su peso en oro, jamás entregaría a los troyanos el cuerpo de Héctor. Y así, embargado por la sed de venganza, Aquiles ata el cadáver de Héctor, perfora sus tendones y les pasa una cuerda, los ata a su carro de batalla y arrastra el cadáver de Héctor alrededor del sepulcro de Patroclo hasta conseguir no la venganza, porque no puede resucitar a Patroclo, pero sí cansarse hasta aminorar y abandonar esa ira absolutamente insostenible que antes le embargaba. Elvi, por favor, vamos a leer la descripción de Homero. Héctor, blandiendo la ingente lanza, despidióla sin errar el tiro, pues dio un bote en el escudo de Pelida, Aquiles. Pero la lanza fue rechazada por la rodela, y Héctor se irritó al ver que aquella había sido arrojada inútilmente por su gracia. Paróse, bajando la cabeza,
pues no tenía otra lanza de fresno, y con la recta voz llamó a Deifobo, su hermano, el de luciente escudo, y le pidió una larga pica. Deifobo ya no estaba a su vera. Entonces Héctor, comprendiéndolo todo, y exclamó: «Oh, ya los dioses me llaman a la muerte. Creía que el héroe Deifobo se hallaba conmigo, pero está dentro del muro, y fue Atenea quien me engañó. Cercana tengo la perniciosa muerte, que ni tardará ni puedo evitarla. Así les habrá placido que sea desde hace tiempo, a Zeus y a su hijo, el flechador, Apolo, los cuales, benévolos para conmigo, me salvaban de los peligros, cumpliéndose mi destino. Pero no quisiera morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grande que llegara a conocimiento de los venideros». Gracias, Elvi. Juan Medel, Juan Viñoles, por favor, continúa tú. Esto dicho, desenvainó la aguda espada, grande y fuerte, que llevaba al costado, y encogiéndose, se arrojó como el águila de alto vuelo se lanza a la llanura, atravesando las pardas nubes para arrebatar la tierra corderilla o la tímida liebre. De igual manera, arremetió Héctor blandiendo la aguda espada. Aquileo embistióle, a su vez, con el corazón rebosante de feroz cólera. Defendía su pecho con el magnífico escudo labrado y movía el luciente casco de cuatro abolladuras, haciendo ondear las bellas y abundantes crines de oro que Hefesto colocara en la cimera. Como el véspero, que es el lucero más hermoso de cuantos hay en el cielo, se presenta rodeado de estrellas en la oscuridad de la noche, de tal modo brillaba la pica de larga punta que en su diestra blandía Aquileo, mientras pensaba en causar daño al divino Héctor y miraba cuál parte del hermoso cuerpo del héroe ofrecía menos resistencia. Fijaos la belleza de la descripción, ¿no? En la tensión del combate, ¿no? Dice, como el véspero, como el lucero vespertino, ¿no? Como el véspero, que es el lucero más hermoso de cuantos hay en el cielo, se presenta rodeado de estrellas en la oscuridad de la noche, de tal modo brillaba la pica de larga punta que en su diestra blandía Aquileo, ¿no? El momento culmen del enfrentamiento, en el cual brillan esos instrumentos de muerte que tienen en la mano cada uno de los dos héroes. Continúa, Juan. Este lo tenía protegido por la excelente armadura que quitó a Patroclo después de matarle, y solo le quedaba descubierto el lugar en que las clavículas separan el cuello de los hombros, la garganta, que es el sitio por donde más pronto sale el alma. ¡Qué bonito! Por allí, el divino Aquileo envasóle la pica a Héctor, que ya le atacaba, y la punta, atravesando el delicado cuello, asomó por la nuca, pero no le cortó el garguero con la pica de fresno que el bronce hacía ponderosa para que pudiera hablar algo y responderle. Héctor cayó en el polvo y el divino Aquileo se jactó del triunfo diciendo: Héctor, cuando despojabas el cadáver de Patroclo, sin duda te creíste salvado y no me temiste a mí porque me hallaba ausente. Necio, quedaba yo como vengador, mucho más fuerte que él, en las cóncavas naves y te he quebrado. Vuelve a repetir, por favor. ¿Quedaba yo como vengador? Quedaba yo como vengador, mucho más fuerte que él, en las cóncavas naves y te he quebrado las rodillas. A ti los perros y las aves te despedazarán ignominiosamente, y a Patroclo los aqueos le harán honras fúnebres. Gracias, Juan. Continúa, Paqui.
Con lánguida voz respondióle Héctor, el de tremolante casco. Te lo ruego por tu alma, por tus rodillas y por tus padres. No permitas que los perros me despedacen y devoren junto a las naves aqueas. Acepta el bronce y el oro que en abundancia te dará mi padre y mi venerada madre, y entrega a los míos el cadáver para que lo lleven a mi casa, y los troyanos y sus esposas lo pongan en la pira. Mirándoles con torva faz, le contestó Aquileo, el de los pies ligeros. No me supliques, perro, por mis rodillas ni por mis padres. Ojalá el furor y el coraje me incitaran a cortar tus carnes y a comérmelas crudas. Tales agravios me has inferido. Nadie podrá aceptar de tu cabeza a los perros, aunque me den 10 o 20 veces el debido rescate y me prometan más, aunque Príamo Dánida. El rey de Troya, Príamo, el rey el rey de la ciudad de Troya. Continúa. Ordene redimirme a peso de oro, ni aun así la venerada madre que te dio a luz te pondrá en un lecho para llorarte, sino que los perros y las aves de rapiña destrozarán tu cuerpo. Gracias, Paqui. Rosa, continúa, por favor. ¿No? Vale. Puede. Charo, tú. Contestó ya moribundo Héctor. Contestó ya moribundo Héctor, el de tremolante casco. Bien te conozco y no era posible que te persuadiese porque tienes en el pecho un corazón de hierro. Guárdate de que atraiga sobre ti la cólera de los dioses, el día en que París y Febo Apolo te harán perecer. No obstante, tu valor en las puertas esceas. Las puertas de Troya. Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto. El alma voló de los miembros y descendió al Hades, llorando su suerte, porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven. Y el divino Aquileo le dijo, aunque muerto le viera, muere, y yo perderé la vida cuando Zeus y los demás dioses inmortales dispongan que se cumpla mi destino. Dijo, arrancó del cadáver la broncinea lanza, y dejándola a un lado, quitóle de los hombros las ensangrentadas armas. Acudieron presurosos los demás aqueos, admiraron todos el continente y la arrogante figura de Héctor, y ninguno dejó de herirle. Y hubo quien, contemplándole, habló así a su vecino. Fijaos cómo describe Homero la indignidad de la soldadesca, ¿no? Sí, sí. Cuando el gran héroe ya está en el suelo, ¿no? Y ha muerto, entonces es cuando todos los miserables, ¿no? Van ahí a pegarle patadas y a zaherirle, ¿no? Mientras Héctor estaba vivo, bien que se cuidaban todos de mantenerle las distancias, ¿no? Pepa, continúa tú, por favor. Decía, ninguno dejó de herirle, y hubo quien contemplándole habló así a su vecino. Me quito la cámara por si acaso, ¿sí? ¿Qué pasa, Che? Oh dioses, Héctor es ahora mucho más blando en dejarse palpar que cuando incendió las navas con el ardiente fuego. Ahora muerto, Héctor, fíjate, es mucho más blando de lo que parecía cuando estaba apaleándonos y apalizándonos ahí en las naves, ¿no? Continúa. Así algunos hablaban y acercándose le herían. El divino Aquileo, ligero de pies, tan pronto como hubo despojado el cadáver, se puso en medio de los aqueos y pronunció estas aladas palabras. Oh amigos capitanes y príncipes de los argivios, ya que los dioses nos concedieron vencer a ese guerrero que causó mucho más daño que todos los otros juntos. Dijo, y para tratar ignominiosamente al divino Héctor, le horadó los tendones de detrás de ambos pies desde el tobillo hasta el talón, introdujo correas de piel de buey y le ató al carro, de modo que la cabeza fuese arrastrando. Luego, recogiendo la magnífica armadura, subió y picó a los caballos para que arrancaran, y estos volaron gozosos. Gran polvareda levantaba el cadáver mientras era arrastrado. La negra cabellera se esparcía por el suelo y la cabeza, antes tan graciosa, se hundía en el polvo.
porque Zeus la entregó entonces a los enemigos, para que allí, en su misma patria, la ultrajaran. Zeus la entregó a sus enemigos para que allí, en su misma patria, la ultrajaran. Príamo, el padre de Héctor y rey de Troya, está presenciando todo esto desde los alminares, desde las torres de la ciudad de Troya, y se retuerce de horror ante el espectáculo que tiene ante sus ojos. Los habitantes de Troya, a duras penas, logran evitar que Príamo salga de la ciudad para rogar a Aquiles que le entregue el cadáver de su hijo. Lo que está haciendo Aquiles es una atrocidad. Es una atrocidad a los ojos de cualquiera. Es una atrocidad a los ojos de los hombres, es una atrocidad a los ojos de los dioses. Pero Aquiles es irrefrenable. Aquiles está completamente desbocado. Y la desmesura, esta es una palabra que durante los próximos meses, a lo largo de toda la filosofía griega, oiremos una y otra vez. La desmesura, la ibris, la falta de contención, la falta de sentido común de estos actos de Aquiles enfurece a los dioses. Continúa la lectura. Carlos, a ver si se te oye hoy. A ver cómo lo tienes hoy. Príamo, padre de Héctor y rey de Troya, se retuerce de horror ante este espectáculo. Los habitantes de Troya, a duras penas, logran evitar que salga de la ciudad para rogarle al vencedor que le entregue el cadáver de su hijo. Furia incontrolable. La desmesura de los actos de Aquiles enfurece a los dioses. Por orden de Zeus, Tetis pide a su hijo, cegado por la ira, que deje de profanar el cadáver de Héctor y lo entregue para darle un entierro digno. Bajo la protección del mensajero Hermes, Príamo ingresa a la tienda del furioso Aquiles. Príamo le recuerda a su propio padre, Peleo, por lo que la furia aparentemente infinita del héroe griego pronto se convierte en compasión. Finalmente el guerrero cede y es capaz de compadecerse y perdonar. El rey troyano puede llevarse el cadáver de su hijo en un carro tirado por burros. La primera en ver el carro fúnebre y dar aviso a los troyanos de la muerte de su gran héroe y protector es Casandra, la vidente. La esposa de Héctor, Andrómaca, entona varias veces un largo canto fúnebre, en el que anuncia la caída de Troya. Héctor es honrado durante varios días por los troyanos. Mientras tanto, los griegos lloran la muerte de Patroclo. Gracias, Carlos. Príamo, en un acto que solo un padre o una madre pueden hacer, se planta en las tiendas del enemigo infame a suplicar por el cadáver de su hijo. Es el rey de Troya. ¿Qué oportunidad tienen los griegos de acabar con el rey de Troya? Pero hay reglas de comportamiento que están por encima de cualquier otra consideración. Y una de ellas es cuando se establece un alto en el combate para poder intercambiar prisioneros, cadáveres o consideraciones o discusiones. Príamo es respetado. Príamo llega hasta la tienda de Aquiles, y Aquiles, cuando ve entrar a Príamo, un anciano venerable, a quien él ve la imagen de su propio padre, de Peleo. Y eso, cuando nada había podido doblegar el odio, la ibris, la desmesura de Aquiles, la visión de Príamo parece ser que lo consigue. Y le permite a Príamo llevarse el cadáver a Troya.
ese enorme cortejo fúnebre en el que Héctor es llevado, el cadáver de Héctor es llevado a Troya, se hace, qué paradoja, a lomos de un burro. El gran Héctor. Mercedes, por favor, vamos a ver cómo acaba la Ilíada. Canto 14. Venid a ver a Héctor, troyanos y troyanas. Si otras veces os alegrasteis de que volviese vivo del combate, porque era el regocijo de la ciudad y de todo el pueblo. Tal dijo, y ningún hombre ni mujer se quedó dentro de los muros. Todos sintieron intolerable dolor y fueron a encontrar cerca de las puertas al que les traía el cadáver. La esposa querida y la venerada madre, echándose las primeras sobre el carro de hermosas ruedas y tomando en sus manos la cabeza de Héctor, se arrancaba los cabellos, y la turba la rodeaba llorando. Y hubieran permanecido delante de las puertas todo el día, hasta la puesta del sol, derramando lágrimas por Héctor, si el anciano no les hubiese dicho desde el carro: haceos a un lado y dejad que pase con las mulas, y una vez lo haya conducido al palacio, os saciaréis de llanto. Así habló, y ellos, apartándose, dejaron que pasara el carro. Dentro ya del magnífico palacio pusieron el cadáver en un torneado lecho e hicieron sentar a su alrededor cantores que entonaron el treno. Estos cantaban con voz lastimera y las mujeres respondían con gemidos. Y en medio de ellas Andrómaca, la de níveos brazos, que sostenía con las manos la cabeza de Héctor, matador de hombres, dio comienzo a las lamentaciones exclamando: Fijaos la manera en la que se expresa ¿no? La Andrómaca, un personaje central en la mitología griega y en la tragedia. Andrómaca, la de níveos brazos. Las mujeres de la alta sociedad no toman el sol. Es lógico. ¿No? Sí, solamente están bronceadas las campesinas, como vosotras. La gente de alta sociedad, no, hombre, esos no, las mujeres viven a la sombra, ¿vale? Las mujeres que no trabajan, las mujeres con dignidad, ¿no? Andrómaca, la de níveos brazos, que sostenía con las manos la cabeza de Héctor, matador de hombres, dio comienzo a las lamentaciones, exclamando: Sales, por favor. Nos hemos quedado, a ver. 725. Esposo mío. Esposo mío, saliste de la vida cuando aún eras joven y me dejas viuda en el palacio. El hijo que nosotros, infelices, hemos engendrado es todavía infante y no creo que llegue a la juventud. Antes será la ciudad arruinada desde su cumbre, porque la has muerto tú que eras su defensor, el que la salvaba, el que protegía a las venerables matronas y a los tiernos infantes. Pronto se las llevarán en las cóncavas naves y a mí con ellas. Y tú, hijo mío, o me seguirás y tendrás que ocuparte en viles oficios, trabajando en provecho de un amo cruel. O algún aqueo te cogerá de la mano y te arrojará de lo alto de una torre, muerte horrenda, irritado porque Héctor le matará el hermano, el padre o el hijo, pues muchos aqueos mordieron la vasta tierra a manos de Héctor. No era blando tu padre en la funesta batalla, y por esto le lloran todos en la ciudad. Oh Héctor, has causado a tus padres llanto y dolor indecibles, pero a mí me aguardan las penas más graves. Ni siquiera pudiste, antes de morir, tenderme los brazos desde el lecho, ni hacerme saludables advertencias que hubiera recordado siempre, de noche y de día, con lágrimas en los ojos. Gracias, Alex. Este canto fúnebre
de Andrómaca tiene muchos elementos muy dignos de ser repasados. Permíteme, Sales, que vuelva a leerlo, ¿vale? Esposo mío, dice Andrómaca, saliste de la vida cuando aún eras joven y me dejas viuda en el palacio. El hijo que nosotros, infelices, hemos engendrado es todavía infante, es todavía un pequeño niñito, y no creo que llegue a la juventud. Antes será la ciudad arruinada desde su cumbre. ¿Por qué has muerto tú, que eras su defensor, el que la salvaba, el que protegía a las venerables matronas y a los tiernos niños? Pronto se las llevarán las cóncavas naves, a mí y a mí con ellas. Pronto se la llevarán los griegos a estas mujeres, a las matronas y a los niños, y a mí con ellas. Y tú, hijo mío, o me seguirás en esas naves como esclavo, o me seguirás y tendrás que ocuparte en viles oficios, trabajando en provecho de un amo cruel, o algún aqueo te cogerá de la mano y te arrojará desde lo alto de una torre. Muerte horrenda, irritado porque Héctor le matara el hermano, el padre o el hijo, pues muchos aqueos mordieron la vasta tierra a manos de Héctor. No era hablando tu padre en la funesta batalla, y por esto le lloran todos en la ciudad. Oh Héctor, has causado a tus padres llanto y dolor indecibles, pero a mí me aguardan las penas más graves. En la guerra griega, cuando se tomaba una ciudad, los hombres generalmente eran pasados a cuchillo, todos. Las mujeres eran esclavizadas como sirvientes o como concubinas. Cuando digo mujeres, digo desde niñas en adelante. Y los niños, si valían como esclavos, eran esclavizados, y si eran hijos de alguna familia importante que en el futuro pudiera reclamar derechos, normalmente era asesinado. Ese fue el destino fatal del hijo de Andrómaca, ser arrojado desde lo alto de una torre por un aqueo enfurecido. Alberto, continúa tú, por favor. No, no se te oye, Alberto. Vale, perdón, estaba muteado, disculpad. Esto dijo llorando, y las mujeres gimieron, y entre ellas Hécuba empezó a su vez el funeral lamento. Héctor, el hijo más amado de mi corazón, no puede dudarse de que en vida fueras caro a los dioses, pues no se olvidaron de ti en el trance fatal de tu muerte. Aquiles, el de los pies ligeros, a los demás hijos míos que logró coger, vendiólos al otro lado del mar estéril, en Samos, Imbros o Lemnos, de escarpada costa. A ti, después de arrancarte el alma con el bronce de larga punta, te arrastraba muchas veces en torno del sepulcro de su compañero Patroclo, a quien mataste, mas no por esto resucitó a su amigo. Y ahora yaces en el palacio, tan fresco como si acabaras de morir y semejante al que Apolo, el de argente o arco, mata con sus suaves flechas. Así habló, derramando lágrimas, y excitó en todos vehemente llanto. Y Helena fue la tercera en dar principio al funeral lamento. Héctor, el cuñado más querido de mi corazón, mi marido, el deiforme Alejandro, me trajo a Troya. Ojalá me hubiera muerto antes. Y en los 20 años que van transcurridos desde que vine y abandoné la patria, jamás he oído de tu boca una palabra ofensiva o grosera. Y si en el palacio me increpaba alguno de los cuñados, de las cuñadas o de las esposas de aquellos, o la suegra, pues el suegro fue siempre cariñoso como un padre, contenías su enojo, aquietándolos con tu afabilidad y tus suaves palabras. Con el corazón afligido, lloro a la vez por ti y por mí, desgraciada, que ya no habrá en la vasta Troya quien me sea benévolo ni amigo, pues todos me detestan. Fijaos los tres cantos fúnebres, ¿no? El de Andrómaca,
la mujer, el de Écuba, su madre, y ahora el de Helena, su cuñada, ¿no? Las tres que sienten el desamparo por distintas razones, el desamparo en el que quedan ante la muerte de su gran protector, ¿no? Todas hablan de Héctor desde distintos ángulos, pero todas entre las tres nos dibujan un personaje muy especial, que es llamativo, porque recordad que estamos ante una obra que es del siglo X, antes de nuestra época, y escrita en el siglo VIII o en el siglo VII. ¿Vale? Es una obra muy antigua, la Ilíada. Y sin embargo, el poeta es capaz de estas sutilezas. Es capaz de presentarnos con los caracteres más bellos a un personaje que no es el héroe principal. El héroe principal es Aquiles, ¿no? Y sin embargo Aquiles nos lo presenta como una mala bestia, o Agamenón, ¿no? Como otra mala bestia, y sin embargo todos los atributos del buen padre, del buen hermano, del buen cuñado, del buen hijo, del gran soldado, del hombre leal, del ciudadano que entrega la vida por los suyos, del protector de su ciudad, el piadoso con los dioses, el respetuoso con las leyes humanas y divinas, ¿no? Este es el muerto, ¿no? Es decir, Homero hace un magnífico ejercicio psicológico en la Ilíada, presentándonos a través del perdedor, a través del perdedor, todas las virtudes que se pueden esperar seguramente en época de Homero y hoy también, de un ser humano integral con todas las virtudes que serían esperables de él. Mari, por favor, continúa tú. Así dijo llorando. Así dijo llorando, y la inmensa muchedumbre prorrumpió en gemidos. Y el anciano Príamo dijo al pueblo: ahora, troyanos, traed leña a la ciudad, y no temáis ninguna emboscada por parte de los argivos, pues Aquiles, al despedirme en las negras naves, me prometió no causarnos daño hasta que llegue la 12ª aurora. 12 días de tregua para poder hacer las honras fúnebres a los caídos, ¿no? Continúa. De este modo les habló. Pronto la gente del pueblo, unciendo a los carros, bueyes y mulos, se reunió fuera de la ciudad. Por espacio de 9 días acarrearon abundante leña, y cuando por 10ª vez apuntó la aurora que trae la luz a los mortales, sacaron con los ojos preñados de lágrimas el cadáver del audaz Héctor, lo pusieron en lo alto de la pira y le prendieron fuego. Mas, así que se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosados dedos, congregóse el pueblo en torno a la pira del ilustre Héctor. Y cuando todos se hubieron reunido, apagaron con negro vino la parte de la pira a que la llama había alcanzado, y seguidamente los hermanos y los amigos, gimiendo y corriéndole las lágrimas por las mejillas, recogieron los blancos huesos y los colocaron en una urna de oro, envueltas en fino velo de púrpura. Depositaron la urna en el hoyo que cubrieron con muchas y grandes piedras, abandonaron la tierra y erigieron el túmulo. Habían puesto centinelas por todos lados para vigilar si los aqueos de hermosas grebas los atacaban.
Levantado el túmulo, volviéronse y reunidos después en el palacio del rey Príamo, alumno de Júpiter, celebraron el espléndido banquete fúnebre. Así celebraron las honras de Héctor, domador de caballos. Estaréis de acuerdo conmigo en que hay que correr mucho en la literatura universal para encontrarse con un pasaje de una profundidad y de una belleza de este calibre, ¿no? Así acaba la Ilíada, tal como había empezado. Acaba in media res. Empezó la Ilíada contándonos el asedio de Troya, Sí. y mientras nos contaba el asedio de Troya, nos vamos enterando, el autor nos va desgranando todas las razones de por qué han llegado hasta allí, las causas, las venganzas, las historias, todas las cosas que han ido ocurriendo y que justifican la presencia de tanto soldado alrededor de Troya, y el poeta acaba la obra con las pompas fúnebres de Héctor, y deja para la posteridad que otros narradores, otros aedos, otros poetas Contarán lo vayan siguiente. contando, completando la historia, ¿no? Empieza in media res, acaba la historia in media res. ¿Di, Marín? Sí. También es interesante los detalles de cómo se celebraba el funeral, es decir, cómo quemaban y luego vertían vino en eso para apagar el fuego. Sí. Sí, la obra está llena de pequeños detalles que nos dan muchísimas pistas con respecto a cómo era el mundo en esos siglos oscuros entre el 11 y el 8, ¿no? Entre el 11 y el 8. Decíamos que el poeta nos deja ahí, nos deja en la muerte de Héctor, pero sabemos que la historia no acabó ahí, ¿verdad? Es decir, sabemos que luego vino el caballo de Troya, que los aqueos siguieron atacando Troya, y es más, sabemos que finalmente Troya es tomada al asalto, sabemos que Troya es incendiada, es destruida, que la mayor parte de los troyanos mueren en ese asalto, y que las mujeres son sometidas a cautiverio y los hijos esclavizados o asesinados. Sabemos de un troyano ilustre, otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo magnífico de la gran poesía griega, ¿no? Sabemos de otro troyano ilustre que consigue huir de Troya, y es el héroe de la otra gran epopeya ya latina, de época ya del Imperio Romano, que es la Eneida. La ¿no? Eneida, sí. Eneas, uno de los grandes héroes de la guerra troyana, ante la debacle general, recordemos que coge a su mujer, a su hijo, a su padre, y trata de huir por los pasadizos, estableciendo combate con todos los griegos que se va encontrando para tratar de poner a salvo a la mayor parte de sus soldados y de su familia, ¿no? Finalmente no lo consigue. Creusa, su mujer, de pronto desaparece en uno de los recovecos del combate, y Eneas se encuentra cada vez más separado de sus soldados, y finalmente unos pocos, él con su padre a hombros, que no puede caminar, y su padre llevando los lares, los símbolos de los dioses locales en los brazos, y a su hijo cogido de la mano, consigue escapar de Troya en esa imagen fantástica que los romanos luego nos legaron
bajo el símbolo de la piedad. Cuando en Roma se habla de la pietas, que luego el cristianismo Sí, ha simbolizado de otra manera. ha Sí. corrompido completamente. Es decir, Totalmente. sí, le ha dado la vuelta por completo. Cuando hablamos de la pietas romana, estamos hablando de Eneas. Estamos hablando de Eneas con su padre a hombros, su hijo cogido, su pequeño hijo cogido de la mano, y los dioses de los antepasados en una cajita tratando de salvarlos de la destrucción completa de Troya. Pero, claro, decíamos, la historia no acaba aquí, porque, digamos, los troyanos, los que pueden sobrevivir, como Eneas, harán su larga singladura, como Eneas, que acabará fundando Roma, ¿no? Sus descendientes se verán Rómulo y Remo, una vez que él se case con la hija del rey latino. Pero los aqueos tampoco lo tienen fácil para volver a su patria. Destruida Troya, los aqueos inician el camino de vuelta y con bastante poca fortuna algunos consiguen volver bien, como Néstor, pero Agamenón, recordemos que encontrará la muerte más miserable cuando llegue a su casa, y bien merecida también, ¿no? Es decir, que aquí no había digamos, una de las grandezas de la poesía griega y de la épica griega es que nos demuestra que la víctima puede no ser nada inocente tampoco, ¿no? Es decir, se puede ser víctima y bastante culpable, ¿no? de todo esto, ¿no? Uno de estos casos es el de Agamenón, ¿no? que es un verdadero descerebrado, pero que encuentra, digamos, la muerte a manos de su mujer y de su... ¿Decías, María? No, te quería comentar algo, que Sí. la mujer de Agamenón Sí. no le perdonó nunca que Agamenón entregara a su hija para matarla, para poder ganar la guerra. Claro. Él también es un asesino de su hija, es un miserable. Sí. La mata a la hija para poder ganar a Troya, y su mujer, nunca se lo perdonó. Nunca. Por eso le prepara toda la muerte. Claro. No querían... Ninguno es bueno. No. Son todos... Por eso me llama la atención y por eso insistí antes en la figura de Héctor. La figura de Héctor es quizás la única figura que se salva moralmente, ¿no? A lo largo de 3000 años, se salva, digamos, de cualquier crítica así completa, ¿no? Es decir, Héctor es el único personaje, o Eneas, ¿no? Son los únicos personajes realmente que después de 3000 años podemos seguir considerando un modelo, ¿no? Un modelo humano a seguir, ¿no? Todos los demás son una banda de criminales. Y además Agamenón se lleva como esclava troyana, ahora no recuerdo a quién, pero era una mujer muy joven, con la cual en el trayecto de vuelta tiene 2 hijos. Claro, llega con una esclava troyana, con 2 hijos, y claro, era todo un desastre preparado, ¿no? Para este hermano, algo terrible. Claro. Sí. No, bueno, Cassandra, no sé si era Cassandra, creo que es Cassandra, luego lo veremos. Sí. Luego lo veremos. Pero efectivamente como los vientos no le son favorables a Agamenón, camino a Troya, un oráculo le dice que tiene que sacrificar lo más querido, ¿no? Y entonces, pues, él, ni corto ni perezoso, manda llamar a su hija Ifigenia con la excusa de que la va a casar, ¿no? Para que vaya por las buenas, y cuando llegan allí la degüellan en un ritual religioso, ¿no? Es decir, es todo una cosa terrible. tremenda, ¿no? Es escabroso a más no poder. Me gustaría que antes de seguir,
antes de pasar a la Odisea, porque claro, una de las grandes, digamos, una de las grandes épicas del retorno de Troya es la Odisea, sin duda, ¿vale? Es decir, es la gran historia, ¿no? Pero después, del final de la Ilíada, digamos, hay una historia que creo que merece la pena repasar, ¿vale? Y entonces os he hecho un pequeño resumen, que es el que pasé esta mañana por el Telegram, y que si os parece bien lo vemos. Poco después de la muerte de Héctor, sabemos, por otros poetas, por otros semi-historiadores, poco después de la muerte de Héctor, llegaron a Troya nuevos aliados. Troya no combatía sola contra los aqueos, igual que Agamenón y Menelao eran una confederación de reinos que atacan Troya. Troya también estaba apoyada por numerosos reinos de los alrededores. Dos de estos reinos son los etíopes, con Memnón a la cabeza, y las famosas Amazonas, ¿no? Las famosas Amazonas. Una de las batallas famosas que hay a partir de la muerte de Héctor son las batallas entre Aquiles y las Amazonas encabezadas por Pentesilea. Aquí tenéis la representación escultórica de cuando Aquiles mata a Pentesilea, y hoy sería considerado violencia de género de cabo a rabo. Él se enamora de ella después de matarla, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Podrías haberte enamorado antes de matarla, ¿no? Él se enamora de ella después de asesinarla. Y luego la batalla de Memnón, el rey etíope. No obstante, la profecía que le ha dicho Héctor, recordáis que Héctor le dice cuando está muriendo, me matarás, pero tú morirás a manos de un ser humano y de un dios, ¿no? Morirás a manos de París y de un dios. Esa profecía se cumple y Aquiles muere a manos de París por una flecha que París le lanza a su talón, y que va dirigida... Que es el único sitio que no estaba protegido. Porque estaba protegido, que su madre lo bañó en no sé qué río, y donde lo mantuvo, ahí no llegó la protección, ¿no? Ahí no llegó la protección. Esto pasa pues, como con nuestros electrodomésticos. Siempre cuando los cuelgan en el baño de pintura, ¿no? Pues siempre hay un rinconcito por el que se oxida, ¿no? A Aquiles le pasaba lo mismo, lo habían cogido por el talón y por ahí es por donde le entra la flecha. Muerto Aquiles, ahí veis el enorme valor que tenía el metal en esa época. Muerto Aquiles, su armadura es objeto de disputa. ¿Y quién se disputa la armadura de Aquiles? Pues dos grandes héroes, Odiseo y Áyax. Odiseo y Áyax, que ahora hablaremos de él, Odiseo y Áyax compiten por la armadura y vence Odiseo. Áyax pilla un cabreo espantoso, porque él consideraba que él era el legítimo heredero de la armadura. Por lo que Áyax se enfurece, otra vez la ibris, otra vez la desmesura. Áyax se enfurece y jura matar a todos los compañeros, a todos sus compañeros. Y entonces, así, como un toro, como un miura, sale de su celda, de su tienda, y se pone a matar a todos los griegos que hay a su alrededor. Pero los dioses no perdonan la ibris. Los dioses no perdonan este tipo de comportamientos. Y Atenea le ha infundido a Áyax un ataque de locura, y Áyax, cuando cree que está matando griegos, lo que está matando es a todas las vacas y a todas las ovejas que hay alrededor en el campamento. Y todos los griegos están mirando a Áyax diciendo que este tío ha perdido la cabeza, ¿no?
Finalmente, cuando termina de matar a todas las vacas y a todas las cabras y ovejas, los dioses le vuelven la cordura. Áyax se da cuenta de la vergüenza de lo que acaba de hacer. Él, un héroe, un soldado, ha sacado la espada para dedicarse a degollar corderos y a degollar ganado, y se suicida. Ahí lo veis, él pone la espada contra el suelo y se lanza contra ella. Aquí otra vez tenéis el escudo micénico del que hablábamos en las semanas anteriores, en forma de 8, otra vez representado en Áyax. Mientras tanto, el adivino Calcante ha profetizado que Troya, mientras no se cumplan ciertos requisitos, va a seguir siendo inexpugnable para los griegos. Troya solo podrá ser tomada recuperando las flechas de Hércules, las flechas de Heracles, que están en poder de otro soldado que ha sido abandonado en la expedición, que es Filoctetes. Odiseo y Diomedes van a Lemnos, donde está Filoctetes, lo cogen, lo llevan a Troya, y Filoctetes consigue matar con el arco de Heracles a París, según las versiones de la tragedia, evidentemente, o de Apolodoro. Y tras la muerte de París, los otros 2 hijos de Príamo, ya veis, lo del amor filial, otra vez volvemos a hablar de Héctor, ¿no? Héctor es un personaje sin tacha, mientras que el resto de los hijos de Príamo, pobrecitos, el que no cogea de un pie, cogea del otro. Tras la muerte de París, los otros 2 hijos de Príamo, Déifobo y Heleno, ¿por qué se pelean? Pues por Helena. Se pelean por Helena, ¿no? A ver, ¿quién se va a quedar por Helena? Ya veis hasta dónde llega la miseria del personal. Déifobo gana y Heleno, absolutamente indignado porque no le haya sido concedida la hermana guapa de la familia, se retira de Troya y se va ofendidísimo al monte Ida, que está en el centro de Anatolia. Pero Heleno también es adivino. Y Heleno conocía los oráculos que protegían la ciudad. Por lo que cuando los griegos se enteran de que Heleno se ha ido de Troya, lo primero que hacen es ir a capturarlo. Y en cuanto lo capturan, Heleno canta, vamos, por soleaes, ¿no? Es decir, lo canta todo. Es decir, todo lo que tenía que decir Heleno se lo cuenta a los griegos. Y les dice específicamente qué rituales tienen que cumplir para conseguir que Troya deje de ser inexpugnable. Primer requisito, no tengo la menor idea por qué, ¿vale? Sí, no sé por qué hay que traer a Troya los huesos de Pélope. He intentado indagar, ¿vale?, al respecto. No tengo la menor idea de qué importancia tenían los huesos de Pélope en este asunto. Pero no importa, el oráculo ha dicho que hay que traer a los huesos de Pélope y los griegos van a por los huesos de Pélope. Segundo requisito, hay que robar la estatua de Palladio, la estatua de Palas Atenea, que es la estatua fundacional de Troya. Está dentro de la ciudad, ¿vale?, la estatua. Pues a ver cómo consigues entrar dentro de la ciudad para hacerte con la estatua. ¿Quién se ocupa de semejante aventura? Lógicamente, el más inteligente, el más rápido, el más sagaz, astuto de los griegos, Odiseo, que va junto con Diomedes. Y finalmente la tercera condición que ponen los oráculos es que el hijo de Aquiles, que es un muchachito de 12 años, que no ha participado en la guerra porque es un niño, pensad que los griegos llevan casi 10 años en el sitio de Troya. Cuando Aquiles se fue de su casa, Neoptólemo tenía escasamente 2 añitos, ¿vale? Cuando Aquiles muere, Neoptólemo tiene 12 años. Pues bien, el oráculo dice que Troya no podrá ser tomada hasta que el hijo de Aquiles no participe en la guerra, ¿vale? Y aquí
que los griegos, igual que fueron a por los huesos de Pélope, pues se van a por el hijo de Aquiles para llevarlo y meterlo en combate. Neoptólemo es un niño, es un muchachito, ¿vale? Pero se ve que ya apuntaba maneras. Y apenas llega Odiseo, que es el que ha heredado en esa discusión con Áyax la armadura de Aquiles y las armas de Aquiles, se la cede, se la regala al hijo de Aquiles. Y será Neoptólemo quien entre en Troya junto a Odiseo dentro del caballo, cuando construyan el caballo de Troya. Y gracias a esas hazañas, este niñito será recompensado con la mujer de Héctor como concubina, con Andrómaca. Era vieja. ¿Eh? Era vieja esa mujer para el Para Neoptólemo seguramente sí, pero a lo mejor Andrómaca era una mujer de 25 años. Seguramente para el canon de la época ya estaba pasada de edad, ¿no? Para el canon de la época que las mujeres se casaban con 12 o 13 años, pero seguía siendo sin duda símbolo, ¿no? un símbolo, un trofeo, ¿no? Si eres la mujer de Héctor, ¿no? ¿Quién mejor que el hijo de su matador para tenerla como esclavo, como concubina, ¿no? Para lo que le dé la gana. Bien, pues aquí te... ¿Perdona? ¿Qué pensarían estas mujeres de todo esto? Buena pregunta, Marta. Seguramente el patriarcado estaba bastante asimilado y seguramente digamos, su destino sin ser deseado era el destino esperado, igual que el de cualquier esclavo. Cuando un esclavo se escapaba, no se escapaba para iniciar la lucha de la liberación de los esclavos del mundo, se escapaba para poder tener él sus propios esclavos, ¿vale? Seguramente la mentalidad patriarcal de la época estaba perfectamente asimilada por la mayor parte de estas señoras, desde luego por las de la alta sociedad, claro, por la gente que más se beneficiaba de esta situación. Estas mujeres, luego lo veremos, cuando estudiemos en las siguientes sesiones, cuando veamos el mundo de Odiseo, de Finlay, vamos a ver cuál era la posición de las mujeres en este mundo, ¿no? En este mundo homérico. Y vamos a ver que la posición de las mujeres de alta sociedad era una posición servil, pero en paños de lino y con usos de oro y ruecas de plata, ¿no? También ellas tenían sus sirvientes, ¿no? Que les distinguían. Ellas eran las de niveos brazos, digamos, ¿no? A diferencia de las otras. Bien, pues aquí tenéis una representación del caballo de Troya, magnífica, y abajo la representación del caballo de Troya que tenéis en este momento en Turquía. Qué cómico. Como debió ser. Esto era muy sencillo. Los troyanos están dentro de la ciudad, los griegos piensan que la mejor manera de poder resolver la cuestión es introducir soldados dentro de la ciudad. ¿Cómo lo puedes hacer? Mediante una argucia, mediante una trampa. Van a fabricar un gigantesco caballo que van a dejar en la playa como si fuera en honor de los dioses y van a fingir que se vuelven a Grecia, que abandonan el sitio. Cuando los troyanos vean el caballo, lo meterán dentro de la ciudad. Ese caballo está preñado de guerreros griegos.
esa será la fábula, no fábula, la historia, Estratagema. sí, del caballo de Troya. Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Cristina, por favor, continúa tú. El cerco de Troya duraba ya 9 años. La fortaleza seguía mostrándose inexpugnable y los griegos idearon la treta de introducir en ella soldados, ocultándolos en un gran caballo de madera hueco. El caballo fue construido por Epeo, el mejor carpintero del campamento, y ocupado por soldados a las órdenes de Odiseo. Los griegos le dejaron en la playa como ofrenda de buen viaje en honor a Atenea y fingieron la partida de regreso a su patria. A pesar de las advertencias de Laoconte, desconfío de los dánaos griegos, incluso cuando traen regalos, quien incluso intenta pinchar y quemar con lanzas al caballo, razón por la cual Atenea lo castiga enviando 2 serpientes para que le devoren junto a sus hijos. Y de Casandra, quien advierte en vano de la catástrofe, pues está maldecida por el despechado Apolo, condenada a decir siempre la verdad sin ser creída. Detente un momentito, Cristina. Dice, los griegos dejan el caballo ahí y salen todos los troyanos contentos, somos mayoría, les hemos dado pal pelo, huyen cobardes griegos, ¿no? Y vamos a meter el caballo dentro de la ciudad. ¿Sí? Laoconte, que es uno de los sacerdotes, les hace la advertencia. Desconfío de los griegos hasta cuando traen regalos. ¿Vale? Dice Laoconte. Dice, no os fiéis de un griego, jamás os fiéis de un griego. ¿Vale? Pero Atenea está atenta a que no se malogre la estrategia griega y envía dos serpientes gigantescas que son las que representa el escultor en esta fantástica obra que tenéis en Italia. Envía dos serpientes que atrapan a los hijos y cuando Laoconte va a tratar de liberarles, las serpientes los engullen a los 3 y los meten dentro del agua y se los comen. La otra persona que advierte de la traición que representa el caballo de Troya es Casandra, la gran Casandra, la otra de las hermanas de Héctor. Casandra advierte de la catástrofe, pero Casandra ha sido condenada con un maleficio por Apolo, que Casandra era tan guapa, mirad otra vez el patriarcado, ¿no? Casandra era tan guapa, que Apolo se enamora de ella. Y como Casandra no le hace caso, ¿no? Pues entonces Apolo, despechado, la condena a que podrá decir siempre la verdad, pero que nadie jamás le creerá. Pues bien, tanto Laoconte como Casandra advierten en vano de la catástrofe a los troyanos. Continúa, Cristina. Los troyanos, creyendo en su victoria, introdujeron el caballo en la ciudad haciendo una gran celebración. Pero llegada la noche, cuando la ciudad estaba dormida, los guerreros griegos salieron del caballo, matando a los centinelas para abrir las puertas de la ciudad y permitir la entrada de las tropas griegas escondidas en derredor. Troya será saqueada, incendiada y demolida sin piedad, la mayor parte de sus hombres asesinados y las mujeres supervivientes esclavizadas. Neoptólemo se quedará en premio con la esposa de Héctor, Andrómaca, Agamenón con Casandra. La reina Écuba acabó como botín de Odiseo, y la princesa Políxena fue sacrificada sobre la tumba de Aquiles, en augurio de un buen viaje de vuelta a casa. Gracias, Cristina. Aquí tenéis una representación del sacrificio de Políxena, o Políxena, representado en este caso en una cerámica de pintura negra, ¿no? De figuras negras. ¿Quién era que no me acuerdo? Es otra de las princesas, otra de las hijas de Príamo, ¿no?
Esta imagen es muy similar a la de Ifigenia. Es un sacrificio ritual en el que se degüella a la virgen, a la muchacha, se la degüella como para ganar, digamos, el buen augurio de los dioses en el viaje de vuelta, ¿no? Para que haya buenos vientos que soplen a favor de... Decime, ¿por qué tanta rabia contra Troya? Hace 20 años o 30, qué sé yo. Sí, se tiraron 20 años detrás del asunto. Homero dice que es porque París se llevó a Helena, sedujo a Helena y se la quitó a su hermano Menelao. Eso cuenta Homero, ¿vale? Sí. La posición geoestratégica de Troya indica que había otros intereses, ¿vale? Troya está en la entrada del Helesponto, en la entrada de lo que hoy es el paso de los Dardanelos. ¿Sí? Y Troya controlaba el acceso marítimo a la península de Crimea y a todo el océano, el mar interior, ¿no? Que tenemos ahí, de donde todo el Egeo se servía entonces y ahora de trigo. Sí, ahí ¿Vale? Sí. Cuando uno piensa ¿qué hacen los rusos en Crimea? ¿No? ¿Qué hacen los ingleses en Crimea? ¿Qué hacen los franceses en Crimea? ¿No? Pues uno tendría que leer la Ilíada y preguntarse ¿qué hacen los griegos en Crimea? ¿Vale? Sí. ahí viene la cosa. ¿Vale? Sí, Ucrania y todo el mar y todo ese mar interior ha sido el granero de toda esa zona de Europa durante milenios, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Sí, que lo sigue siendo, ¿vale? Hasta hoy que lo sigue siendo. Bueno, y claro, y al final tenemos que hablar de los otros griegos que vuelven, ¿no? Es decir, después de hablar de Agamenón, que vuelve para ser ejecutado por su mujer, y después de ver la situación de los troyanos, ¿no? Que huyen como pueden, también a su manera, pues bien, pues otros de los que inician el camino desventurado de regreso es Ulises y su tropa, ¿no? y sus soldados. Pero la Odisea, recordad que el texto negro, recordad que he jugado con colores, ¿vale? El texto negro es el texto de Werner Jäger, el texto azul son mis comentarios y el texto rojo son los textos originales de la Ilíada o de la Odisea. ¿Vale? ¿El verde? El verde es cuando ya no tengo más colores, pues entonces... El verde son observaciones que hago para, textos que intercalo para darle continuidad, como he amputado el texto original y lo he recortado por todos lados, para darle continuidad semántica o gramatical, pues intercalo textos que no son del autor y que no quiero que parezca que son del autor, ¿vale? Bien, entonces decíamos que cuando Odiseo, Ulises, inicia el camino de regreso, el camino de regreso de Ulises está preñado de trampas, Pero la historia de Ulises no tiene absolutamente nada que ver con la Ilíada que hemos visto hasta ahora. Los personajes son radicalmente diferentes. Así como la Ilíada es una historia heroica de guerreros, luchas, ibris, desafíos y penalidades en función del destino de cada uno, en la Odisea
que seguramente es una obra escrita 200 o 300 años después de la Ilíada, perdón, escrita, compuesta 200 o 300 años después de la Ilíada, en la Odisea nos encontramos con otra estructura. Los personajes, digamos, no vais a ver en la Odisea escenas de batallas, ni descripciones de armamento, ni descripciones de ejércitos. Es otra cosa. La Odisea es más íntima. La Odisea nos muestra más la psicología, las penurias, los sufrimientos, las ansias, las esperanzas de sus personajes, principalmente de Ulises. Y más que una batalla, podríamos decir que la Odisea es un camino iniciático. Es un camino, es un largo periplo que el protagonista transita para encontrarse, bueno, pues con lo que le es debido. En la Ilíada habríamos dicho con su destino, en la Odisea podríamos decir que Ulises hace todo este camino para llegar a Ítaca y poder tener derecho a lo que le es debido, a lo que él merece, ¿no? Odiseo sale de Troya como un héroe y llega a Ítaca como un mendigo. Y en ese llegar a Ítaca como un mendigo, él tiene que enfrentarse a todos los poderes de la isla para poder hacer valer sus derechos. Ya veremos en qué consisten estos derechos, porque todavía no estamos en un mundo de derecho público. Seguimos todavía en un mundo del derecho privado, en donde los derechos son los que se pueden hacer valer o por la astucia o por la fuerza, ¿vale? No obstante, el mundo de Odiseo no es el mundo de Aquiles. Todo el camino que va a seguir Odiseo desde Troya hasta Ítaca es un camino en el que él tendrá que ir superando los distintos obstáculos, penurias, monstruos, hechiceras, tormentas, dioses, desgracias, todo esto lo tendrá que ir superando rara vez por la fuerza de las armas, casi siempre por fuerza de la astucia, la palabra, la paciencia, la capacidad de negociación, el engaño. Mientras que en Aquiles o en Agamenón tenemos a la mala bestia del héroe de la sociedad arcaica, en Ulises empieza a aparecer las nuevas figuras de los comerciantes del Egeo, de los comerciantes griegos, de la pequeña burguesía comercial o agrícola que empieza a moverse desde Jonia hasta la Grecia continental y que está trayendo otros valores, que no son tanto los valores de la guerra y de la fuerza pura, bruta y dura, como los valores de una nueva sociedad que está empezando a emerger. ¿Qué sociedad es esta? La sociedad de la polis, la sociedad de las islas, de las ciudades griegas que empiezan a conformarse y a establecer relaciones entre ellas y a intercambiar y a hacer nexos políticos y ayudarse, apoyarse o enfrentarse unas a otras, pero donde la asamblea, la palabra, la discusión, el convencimiento empiezan a tener más peso que la mera fuerza de las armas. La Odisea, dice Jäger, nos ofrece otra imagen. El motivo del retorno del héroe, el nostos, como dice él, el regreso a la patria, que se une de un modo tan natural a la guerra de Troya y conduce a la representación intuitiva y a la tierna descripción de la vida en la paz. El héroe troyano
lo que va buscando en este camino a Ítaca es volver al hogar. No es el héroe de la guerra. Este es otro sujeto el que está volviendo a Ítaca. La Odisea está estructurada en 24 cantos, donde se cuenta este retorno de Odiseo después de la toma de Troya. Y tiene 3 argumentos entrelazados. A lo largo de los 24 cantos hay 3 argumentos que van mezclándose. Por un lado, lo que se llama la telemaquia, que son los cantos 1 a 4. Cuando vosotros habláis de tauromaquia, ¿no se le dice así aquí a lo de los toros, ¿no? La tauromaquia, ¿no? Bueno, pues ya veis, ahí tenéis otra palabra griega, ¿vale? De la pedantería toril española, ¿no? La tauromaquia es la lucha heroica contra el toro, ¿no? O del toro contra el torero, ¿no? La telemaquia es la historia del hijo de Odiseo, de Telémaco, tratando de defender su casa del asalto de los pretendientes de Penélope. En los cantos 1 a 4 se narra el sufrimiento y resistencia de Penélope a los pretendientes de Ítaca y el viaje que establece Telémaco, el viaje en el que se pone en marcha Telémaco para ir en busca de noticias de su padre. Telémaco, igual que Neoptólemo, es un niño, es un adolescente, tiene 12 o 15 o 14 años, ¿vale? Pero ante la ausencia del padre, que el padre ya lleva ya 10 años fuera, ¿no? Ante la ausencia del padre, que es el rey de Ítaca, los otros terratenientes de la isla dicen, oye, Odiseo se ha muerto. Y aquí hace falta, hay que nombrar otro rey, ¿vale? Hay que nombrar otro rey. Y como Odiseo se ha muerto y su finca, que es la mayor finca de la isla, el mayor terrateniente, por eso era el rey, se ha quedado al cuidado de ella Penélope, aquí lo que hay que hacer es casarse con Penélope, quedarnos con su finca, nos repartimos las ovejas y las cabras, nombramos el nuevo rey que será el que se case con Penélope y asunto terminado. Pero Penélope no da su brazo a torcer. Penélope es otro de estos personajes entrañables de la poesía griega, en la que Penélope, símbolo como Andrómaca del amor filial y del amor marital, Penélope resiste a los 108 pretendientes. No es que haya ni 1, ni 2, ni 3, ¿vale? Sí, son decenas los sinvergüenzas que están ahí al acoso y derribo de la pobre Penélope, ¿vale? Y Penélope, que no hace más que dar largas, ¿no? Dice, bueno, en fin, yo no creo que haya muerto Ulises. Claro, Penélope lo que está intentando es que Telémaco se haga mayor para poder heredar, ¿no? Y poder ser él el sucesor, ¿no? de su marido, si no puede volver su marido, ¿vale? Pero los pretendientes no van a darle esa oportunidad, ¿vale? Los pretendientes van al acoso y derribo. De hecho, se meten los 108 sinvergüenzas, se meten en la casa de Penélope. Y se meten en la casa de Penélope a comerse sus cabras, sus conejos, hacer banquetes y festines todos los días a cuenta de supuestas invitaciones que reciben, y van dilapidando todo el patrimonio de Ulises que intenta gestionar como puede Penélope y Telémaco. Estos primeros cantos, 1 a 4, es donde se narra, digamos, todo este sufrimiento de la pobre Penélope y de Telémaco, y cómo Telémaco intenta enfrentarse en vano, pero es un niño, es decir, Telémaco que no tiene recursos para poder enfrentarse a todos estos malnacidos, y finalmente sale de viaje para tratar de ver si encuentra noticias del padre que les permita dar alguna esperanza. Si no encuentra noticias, Penélope elegirá a alguno de los pretendientes
para poner fin a este asunto, ¿vale? No obstante, los pretendientes traman la muerte de Telémaco, no vaya que Telémaco se haga mayor y se le ocurra reclamar derechos en el futuro. Los siguientes cantos, del 5 al 12, son la parte más conocida de la Odisea, son el regreso de Odiseo. Es cuando Odiseo cuenta llegando al final del viaje, después de salir de la isla de Calipso, es cuando Odiseo va contando todas las aventuras que ha tenido desde que salió de Troya. Estos son los cantos 5 al 12. Y los últimos cantos, del 13 al 24, son la venganza. Entonces tenemos tres partes. La telemaquia, el regreso de Odiseo, que es la parte central y quizás la más conocida, la historia de los cíclopes, la historia de las hechiceras, Helios, y finalmente la tercera parte, la venganza de Odiseo, la llegada de Odiseo a Ítaca y el castigo que él inflige a sus ofensores. Y finalmente, cómo se resuelve el asunto, mediante un acuerdo de paz entre los itacenses. Estos son los cantos 13 al 24. En su patria, vamos a hacer un pequeño resumen. La pequeña isla de Ítaca, en el Jónico, Ítaca no está en el Egeo, Ítaca está del otro lado, al oeste del Peloponeso. Ahí en el Jónico, su esposa, Penélope, y su hijo Telémaco le esperan impacientes, asediados por los nobles de la isla que pretenden casarse con ella y convertirse así en reyes. Telémaco le busca en vano a Odiseo por las cortes de Grecia. Pero Odiseo, tras superar peligros enormes y luchar con valor y astucia contra monstruos, cíclopes, sirenas, hechiceras, está retenido por la ninfa Calipso en su isla, donde le tiene aturdido con su amor y la promesa de una vida inmortal. Pero Odiseo es inmune a estos cantos de vida inmortal de Calipso. Él quiere volver con Penélope, él quiere volver a su pequeña isla, y por ello consigue salir de la isla de Calipso, de las garras de Calipso, y tras pasar por el país de los feacios, en la costa del Peloponeso, y con ayuda de los feacios, luego lo veremos, consigue llegar a Ítaca, donde recuperará su trono, a su mujer, matará a los ofensores y pretendientes y conseguirá una paz duradera entre los itacenses. Sabemos que la Odisea fue compuesta probablemente en el siglo VIII, por su estructura gramatical, por la forma lingüística, los usos. Sabemos que fue alrededor del siglo VIII compuesta. No así la Ilíada, que probablemente sus cantos son de 2 siglos antes. Ambos, la Ilíada y la Odisea, formaban parte de esa tradición oral y eran cantadas en el pueblo por los aedos, los rapsodas, hasta que en el siglo VI es Pisístrato, en Atenas, quien recopila los cantos homéricos y los deja fijados por escrito en la forma definitiva que hoy conocemos. La versión más antigua, no obstante, que tenemos de la Odisea, para que os deis cuenta de el camino que tienen que seguir estos textos para llegar hasta nosotros. La versión más antigua que nosotros tenemos es la de Aristarco de Samotracia, que es del siglo II antes de nuestra era. ¿Cuántas amputaciones, cuántas modificaciones, cuántas intromisiones indebidas debieron sufrir estas historias? Entre tanto, vaya uno a saber. Parece ser, según dicen los filólogos, que muy pocas, porque de hecho el lenguaje el que mantienen es muy arcaico. El dialecto jónico es el que se mantiene en todas las historias sin duda, y todo indica que
estas historias han sido copiadas y recopiadas y vueltas a copiar con bastante fidelidad. Pero seamos conscientes que lo que ha llegado hasta nosotros ha tenido que sufrir la criba de los siglos. Este era el mundo que se imaginaba Homero cuando se escribe la Ilíada y posteriormente la Odisea. Como veis, en este escudo, alrededor tenemos el río Océano, este es el mar, esto es Grecia, el Peloponeso, Atenas, Esparta, ¿verdad? En el centro del mundo, como es lógico, ¿sí? Aquí tenemos Troya y el paso del Helesponto, y hacia la derecha, pues no se sabe muy bien qué hay, pero desde luego están las Amazonas en una esquina, y se supone que si seguimos por ese mar interior, llegaremos al océano que está en la periferia del mundo. Si nos vamos hacia el sur, tenemos Roda, tenemos Creta, Chipre, Lidia y Fenicia, en lo que hoy es la costa de Palestina. Y hacia la derecha, una vez pasados las montañas que separan Fenicia del desierto, ya no hay más nada. Ahí se mezcla ya todo. Es decir, el mundo homérico era un mundo muy pequeño, bueno, pequeño no, limitado a lo que los remeros de los barcos griegos o micénicos podían navegar y podían más o menos contar de lo que se iban encontrando. Y si vamos hacia abajo, nos encontramos Egipto, que lo tenéis aquí, el país de los pigmeos, ahí al fondo, ¿no? Antes de llegar al río Océano. Los etíopes, fijaos que en vez de estar hacia el sur, están hacia el oeste. Otra demostración de que los griegos no eran conscientes de que cuando cruzas el Ecuador, el sol cambia de posición, y en vez de tenerlo al norte lo tienes hacia el sur, y eso cambia completamente su configuración del mapa. Por eso ellos colocan a los etíopes en otra dirección. Y si nos vamos más hacia el oeste, nos encontramos el Atlas, que son las últimas montañas conocidas al norte de África por los griegos, y ya más hacia el oeste, pues otra vez el río Océano. Es decir, es que no hay absolutamente más nada. Como veis, se mezcla al final del mundo conocido, se mezcla lo que hoy sería Sicilia, está desdibujado, mezclado con los límites del mundo conocido. Poco más conocían los griegos de la época homérica del mundo una vez que pasabas de Sicilia hacia allí. En un mapa contemporáneo, si nosotros colocáramos el viaje de Odiseo, entonces tendríamos que de Troya su primer camino es subir a la isla de los Cicones, donde hacen una matanza sin parangón, siempre en la línea de la Ilíada, y a partir de ahí sufren un tremendo castigo, donde una tempestad se los lleva durante un montón de días y acaban en la isla de los Lotófagos. Ya estamos en la costa africana. De la isla de los Lotófagos consiguen escapar y llegar a la isla de los Cíclopes, donde sabéis que ocurre la historia donde el Cíclope se come a unos cuantos compañeros de Ulises. De la isla de los Cíclopes va a la isla de Olo, siguen subiendo hacia la isla de los Lestrigones, hasta Circe, donde está la gran hechicera, y de la hechicera Circe bajan otra vez hasta Etruria, hasta la zona donde están los etruscos, donde está en época griega y posteriormente en la mitología romana también, la entrada al inframundo, al Hades.
Y es ahí, en la entrada del inframundo, donde Odiseo entrará en contacto con las almas de los muertos y recogerá las últimas instrucciones. A partir de ahí, la isla de las sirenas. ¿Os acordáis que Odiseo tiene que ir atado a un poste, al poste del barco, mientras todos los compañeros que van remando les tapan con cera los oídos para que no oigan los cantos de esas pérfidas brujas? Y finalmente, superando la isla de las sirenas, tienen que elegir un par de caminos alternativos. El menos peligroso les parece enfrentarse a los dos monstruos de Escila y Caribdis, en el cual Odiseo termina de perder la última parte de su tripulación, la isla de Helios, y finalmente la isla de Calipso, que es donde comienza la narración. De la isla de Calipso acabará otra vez en la costa del Peloponeso, perdón, en la costa griega, en el país de los fesianos, de donde finalmente hará su retorno a Ítaca. ¿Cuánto le va a llevar a Odiseo a hacer este camino? Pues otros 10 años. Otros 10 años. Pero bien, yo creo que este camino, yo creo que no merece la pena que lo empecemos hoy. Si os parece bien, son las 6:25. Ay, ¿qué pasó? Nos dedicamos estos últimos 5 minutos a intercambiar opiniones y dejamos la entrada a la Odisea para el viernes que viene. ¿Os parece bien? Sí, estupendo. Sí, claro. Una pregunta. ¿Por qué en ciertos momentos hablas de Odiseo y en otros de Ulises? Yo siempre he oído hablar de Ulises. Porque es el nombre griego o el nombre latino. Ah, vale, de acuerdo. Claro. Es que casi toda la mitología griega está traspuesta a la mitología romana. Sí, y según los dioses y todo. Claro, según el texto que estemos manejando, que provenga de los griegos o de los romanos, el nombre de los dioses es latino o es griego, ¿no? O de los Esto por lo de los dioses lo sabía, pero lo de Ulises no. Sí. Yo no. Siempre me preguntaba por qué se llamaba la Odisea, pero nunca fui a buscar. Sí, podría ser la Ulisea, ¿no? Podría ser. Pues claro. Como se dice la Eneida. Claro. Hay una tragedia griega que es Filoctetes. Es fantástica. Es fantástica y demuestra la maldad de Ulises, porque Ulises va con Aquiles a ver a Filoctetes, que Ulises lo había dejado abandonado en una isla, herido, porque no aguantaba que gritara del dolor por las heridas. Así es, así es. Lo dejó abandonado. ¿no? Lo deja abandonado y sin comida y sin nada, lo deja ahí tirado. Sin nada, es malísimo. Sí. Y después va a buscarlo con Aquiles, que era amigo, el padre de Aquiles, el amigo de Filoctetes, para que le dé el arco y la flecha para que Aquiles pueda ganar en Troya. Y no se anime él solo a pedirlo. Lo lleva Aquiles, usando la amistad del padre, ¿no? Sí, es un miserable, sí. Ah, son terribles. A mí lo que me fascina de estas historias es la mezcolanza de dioses, hombres, que todos tienen envidias, pasiones, se acuchillan, se chafan, o sea, real como la vida misma. Y después también eso de Ulises, hay una cosa que me llama la atención, es cuando la diosa, que lo tiene retenido, le promete la felicidad eterna, la inmortalidad. Y él dice, pues mira, rechazo eso y me voy con la miseria de la vida, ¿no? O sea, sí. Es difícil rechazar esa tentación, ¿no? Es decir, yo vivo en la Arcadia feliz, vivo ahí con placeres eterno y bueno, y rechaza todo eso. Fíjate, pero la cosa tiene su aquel, ¿eh? Los griegos no dan puntadas sin hilo. Yo creo que lo que nos está transmitiendo el mito es que los seres humanos
no somos borregos. Los seres humanos necesitamos algo más que sexo y comida, ¿vale? Necesitamos objetivos, necesitamos desafíos, necesitamos poder resolver problemas concretos, que estén a nuestro alcance, por supuesto, pero problemas concretos, problemas materiales. Cuando nos lo dan todo, nos transforman en ganado. Y seguramente el problema con el que se encuentra Ulises con Calipso, que se lo da todo, igual que en el otro mito latino, ¿no? El de la diosa Afrodita, ¿no? Lo tienes todo, pero realmente no tienes nada. Eres una ameba, ¿no? Una ameba limitada a comer y fornicar, ¿no? Lo cual, pues a lo mejor está muy bien los primeros 10 días, ¿no? Pero llega un momento en el que dice, bueno, ya vale, ¿no? No sé, quiero pescar, quiero cazar un pajarito, ¿no? Quiero hacer algo que tenga algún interés, ¿no? Aparte de esto. Entonces yo creo que eso es lo que transmite el mito, ¿no? Probable. Decidme, ¿no es en Finlandia y en Noruega que la gente se suicida más? Una vez creo haber leído eso. Eso dicen, sí, dicen en los países nórdicos, sí. Que tienen todo solucionado. Pero sí, bueno, es más por el clima, ¿eh? Sí, debe de ser un clima, una porquería aquello, sí. Sí, se suicidan en invierno por la falta de luz. Pero en primavera y en verano no sé, el índice de suicidios es menor. Sí, bueno. Claro. Bueno. No, yo creo que no tiene nada que ver con el bienestar que tienen. No. Creo que sí. Tiene que ver con el clima. Están gordos pero con poca luz, ¿no? De hecho, en Noruega a mí me contaron que en invierno lo que hacen es que se reúnen mucho en las casas de los vecinos para no encontrarse solos. Claro. Ponen velas en las ventanas para imitar la luz del sol. Es el clima que tienen tan simpático, sí. Yo, desde luego, te digo que no sé si soportaría tantos días de noche, porque ahora que en el mes de marzo y abril hemos tenido tantos días sin sol, se hacía un poco insoportable, ¿eh? Sí. Sabíamos que necesitábamos agua, pero un día gris sobre otro gris sobre otro gris, y eso que cuando está nublado no es la oscuridad que tienen en los países del norte. En los países del norte tienen una oscuridad bastante potente. Total. Sí, así es. De hecho ya veremos que cuando Homero representa el norte, es la tierra de la oscuridad. Claro. Sí, también los griegos eran conscientes de que aquello, mientras que el sur es la tierra de la luz, ¿no? Cuando vas hacia el Ecuador, ¿no? En el pequeño mundo que ellos dominaban, ellos eran conscientes de que hacia arriba íbamos hacia la oscuridad y hacia el sur íbamos hacia la luz. Bueno, espero que os haya estimulado hoy la sesión, la lectura, y que la semana que viene cojamos la Odisea con brío. ¿Vale? Con brío. ¿Qué iba a decirte? Sí, ¿Y algunos poemas de Kavafis podríamos tener? Sí, claro que sí. Claro. Vamos, los usaremos, ¿vale? Buena semana, compañeras. Buena semana a todos. Feliz fin de semana. Chao. Feliz fin de semana. Aprovechar el sol. Igualmente. Adiós. Adiós.